caballeros, os contaremos una historia de terror. Esta historia, llena de tragedias y horrores inimaginables, es la leyenda de una serie de sucesos ocurridos hace mucho tiempo. Comencemos con la triste historia de un triángulo de Trivial. Érase una vez, en un tablero de Trivial, había un triángulo asustado, porque unas fichas venían a por él. Lo llamaban queso, se lo querían comer. El triángulo estaba tan asustado que la fuerza de su miedo le dio brazos y piernas. Y el triángulo supo qué hacer. Echar a correr. Corrió y corrió, lejos del tablero de Trivial, mientras las fichas le perseguían para comérselo. Hasta que las fichas dejaron de perseguirlo, y el triángulo se dio cuenta de que estaba corriendo por un fondo blanco. Con miedo pero sin la menor intención de volver atrás, el triángulo siguió avanzando. Y avanzando. Y avanzando. Hasta que vio algo que lo aterrorizó. Vio a otro triángulo como él, atrapado dentro de un cristal, que luchaba por salir de allí. Así que el triángulo, queriendo liberarlo, corrió hacia el cristal y le dio un buen golpe, rompiéndolo en muchos pedazos. Y esos 1735 pedazos de cristal se cayeron por el fondo blanco. Pero algo le ocurrió al otro triángulo. Era muy extraño. Ya no era un triángulo. El triángulo, al ver esa masa deforme, comenzó a correr. Y esa cosa comenzó a perseguirlo. La persecución fue por sitios muy extraños. Demasiado extraños. Y cuando el triángulo vio que no tenía escapatoria, esa cosa se le acercó y le susurró, «Gracias». Y desapareció. El triángulo siguió caminando por el fondo blanco, hasta que se encontró con un pájaro gigante bailando. El triángulo se asustó y corrió. Después de un buen rato corriendo por el fondo blanco, el triángulo fue perseguido por un monstruo gigante. Y después por otro. Y por otro más. Pero el triángulo logró esquivar a todos los monstruos y huyó. Y siguió corriendo. Recorriendo toda clase de trampas peligrosas. Huyendo de toda clase de extrañas criaturas. Estando a punto de ser alcanzado por una mano fantasmagórica. Y a punto de ser aplastado por paredes que se caen. Hasta que se paró a pensar. Pensó en sí mismo, quién era, de dónde había salido. Pensó y pensó, pero sus pensamientos no llegaban a ninguna parte. Y pensó con mucha fuerza en un cuadrado. Y el cuadrado apareció. Pero cuando el triángulo quiso pensar en otro cuadrado, sus pensamientos se distorsionaron. Todas las malas experiencias que el triángulo había vivido estaban alterando sus pensamientos. Y eso hizo pensar al triángulo en todo lo que había estado haciendo ese tiempo. Y sus pensamientos cobraron vida. Y comenzó la persecución. Mientras huía,
El triángulo se puso a pensar en el cuadrado de antes, a lo mejor en realidad era un rectángulo. Y el cuadrado o rectángulo apareció, cayéndose encima del monstruo y destruyéndolo para siempre. Pero el triángulo no se dio cuenta y siguió corriendo, hasta que encontró la pata de una mesa. La escaló y vio que habían 3 personas con espadas y sombreros. Así que por costumbre se asustó y salió corriendo. Pero como la mesa era redonda, nunca llegaba al final y se quedó allí dando vueltas. La leyenda cuenta que aún sigue allí, dando vueltas sin parar. Y así es como termina la triste historia de un triángulo de Trivial, una historia llena de tragedia, que contar y transmitir por siglos y siglos.